Inmersión literaria. Tal vez habéis pensado que esto de comenzar nuestra carrera literaria no puede ser tan matemático ni sistemático. Es posible que no haya una ciencia cierta. Nosotros únicamente intentamos unir una serie de fórmulas que suelen funcionar y algunos puntos que valoran los editores, los agentes, etc. Pero aún así, si necesitáis un empujón extra, no os preocupéis, porque hoy os hemos traído un ejemplo viviente de que sí se puede arrancar. Este ejemplo se llama Dani Guzmán. Él es cinematófago, seriéfilo, lector, comiquero y guardián de la llamada de Chulo. Y también trabaja de enfermero. Miembro de Smatter, guionista de Zombie Génesis, ha escrito varios guiones y ha participado con relatos cortos en las publicaciones de Calabazas en el Trastero, Mitos de Chulu, Antología Z, volumen 6, Hijos del Mal, Antergo, 40 relatos de terror del grupo YEC y en las revistas Provocación, Ultratumba y Vuelo de Cuervos. Ganó el primer concurso de relatos del programa de radio Noviembre Nocturno y el primer concurso Biblio de Terror. Ha escrito una novela, Máscaras de Carcosa, aunque sus amigos le editaron 2 novelas a partir de los desvaríos que escribe sobre ellos y sus partidas de rol en su blog Exiliado de Carcosa. Bienvenido a Tinta Púrpura, Dani. Muchas gracias, Coba. Bueno, vaya amplio y variado currículum, te felicito por él. Vamos a ver, no sé. Yo es que siempre me ha gustado tocar un montón de cosas y saber un poquito de todo. Bueno, yo creo que eso es bueno, sí. Supongo que alguien que oiga esto y no tenga ni idea de cómo empezar a moverse te haría una pregunta, algo así como ¿y tú cómo lo haces? Pues a ver, he tenido mucha suerte durante muchos años porque he estado trabajando de enfermero, sí, pero a media jornada, lo cual te da bastante tiempo para poder dedicarte a las cosas que te gustaban. Y pues yo qué sé, yo la verdad es que siempre desde pequeñito quería escribir, así que desde pequeñito estuve escribiendo. Mucha prueba y error, muchas cosas que no te gustan, pero las escribes. Y así poquito a poco hasta que de repente un día dices, pues voy a ponerme a hacerlo medio en serio. Porque, no sé, yo creo que todos en el fondo tenemos ese gusanillo de querer publicar y ya, pues eso, tenemos esa ensoñación no solo de querer publicar, sino de querer dar un exitazo y ser Castle y estar forrado y vivir muy bien. Ser Castle, hacía mucho que no lo pensaba, pero sí, bueno, no voy a hablar del final de Castle, que me revuelvo, pero tienes razón, ¿no? Vivir en un ático, vender todos tus libros, pasártelo todo el día ser genial. un superventas y encima ser un tío muy majo y que todo el mundo te quiera. Sí, la verdad es que no suena nada mal. Y además, mira, ahora que dices esto, cuando uno ve a Castle o bueno, en otras historias, da un poco la sensación de que es llegar y besar el santo. Yo creo que tú nos lo puedes desmitificar un poco esto. Sí, mucho. A ver, no tienes esa sensación de ¡hala, he llegado! Ya soy un escritor fabuloso, todo el mundo me quiere. Para nada, hay muchísimo esfuerzo. Para empezar, para escribir una novela hay muchísimo esfuerzo. Te concentras un montón y luego ves el resultado, estás muy orgulloso de él y dices, madre mía, he estado 2 años para escribir 200 páginas. Entonces... Bueno, pero tienes que decir, ¿pero qué 200 páginas? ¿Pero qué 200 páginas? Muy orgulloso de ellas, ¿eh? Pero, claro, es algo pequeñito luego en el fondo. Entonces te sientes un poquito así que... Gracias. Me acaban de traer un café. Que aproveche. Gracias. Pues que no besas el santo. Y de hecho tienes mucho esa sensación de... ¿Cómo lo hace el resto del mundo? Porque a mí no me sale igual de bien. Sobre todo cuando... Que está muy feo compararse, pero te ves junto a otros escritores de Amazon... Pues por ejemplo que tienen como 100 reseñas y todo el mundo le da 5 estrellas y demás. Tú miras aquí tu paginita de donde está tu novela de Amazon y ves que tienes 3 reseñitas de amigos que te han puesto además 4 estrellas porque son muy sinceros y no te van a poner 5 porque para 5 están los grandes clásicos y dices, joder, ¿cómo lo hará el resto del mundo para que venga todo el mundo y opine todo el mundo y le dé todo el mundo tan maravillas? No sé, vas poquito a poco consiguiéndolo. Y luego es eso, da lo mismo, aunque no seas un Castle, aunque no seas un escritor famoso, si el tema es que te sientas orgulloso y contento contigo mismo. Cuando dices eso, por una parte dices lo del saber hacer, ¿no? El cómo lo haces, que imagino que muchas veces también, bueno, hay factores económicos, de tiempo, de talento, pero ¿qué opinas del tema de la suerte? ¿Crees que es muy importante esto que dicen siempre de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado? Sin lugar a dudas tiene un puntito de... Y que hay gente que sí, que tiene mucha suerte y de repente, pues eso, han coincidido con alguien o han tenido un sponsor o alguien de repente les ha visto y han dado un pelotazo. No sé, por ponerte así ejemplos, yo me acuerdo que
hay una novela, bueno, una novela, es un ensayo más bien, es un ensayo muy interesante de Stephen King que se llama Mientras escribo, y él te cuenta. Es Stephen King, por Dios, ¿quién no conoce a Stephen King? Todo el mundo ha leído algo de Stephen King, todo el mundo ha visto alguna película de Stephen King, todo el mundo sabe algo de Stephen King. Y este tipo estuvo sobreviviendo sus primeros años de escritor, porque nadie le publicaba nada. Creo que Carrie pasó por sopotoscientas editoriales y sopotoscientas cartas. Por entonces te mandaban cartas cuando no te cogían un libro, de gente diciéndole, oye chico, no te dediques a esto. Y el tío siguió hasta que de repente pegó un pelotazo. ¿Por qué pegó el pelotazo? Tampoco es que no haya una fórmula exacta que te digan, haz esto, vas a conseguir un pelotazo. Yo creo que en parte es eso, que de repente llegues a un público, que todo el mundo, llegues a una crítica, que llegues a una gente y de repente todo el mundo te empieza a decir, oh, qué bueno es esto. Éxitos como El Código Da Vinci, como Crepúsculo, como 50 sombras de Grey, no está estudiado porque de repente consiguen un éxito. Sin embargo, lo hacen, todo el mundo lo lee, todo el mundo habla de ello, para bien, para mal, y sin embargo está en la boca de todos. También a lo mejor habría que diferenciar entre ser un bestseller y ser escritor. Es decir, yo además soy de las que creo que no porque un libro venda mucho es malo. Eso no tiene por qué ser así. De hecho, afortunadamente hay libros que han llegado a mucho público y que son muy buenos, y otros que no lo son tanto. Pero sí que es verdad que a lo mejor hay gente que se plantea cuando dice quiero ser escritor, que lo que quiere es tener, pues eso, ser Castle, ¿no? Y en cambio hay otro perfil de escritor mucho más discreto, pero que siempre tiene algo en mente, que va escribiendo, que tiene sus posibilidades de editar, que a lo mejor es más factible. Mira, yo el otro día coincidí con un paciente, un señor muy mayor, y me había dicho que había escrito 5 libros. Claro, todo eso es psicología, evidentemente un tema que yo no trataba. Pero, vamos, este señor, pobrecito mío, pues es un señor mayor, lleva toda la vida escribiendo, seguramente haya estado viviendo de lo que había escrito. Y estaba muy contento y muy orgulloso contándote sobre qué había escrito y demás. Pues no va a ser Castle, sin lugar a dudas. Y yo creo que no iba buscando ser Castle, simplemente iba buscando contar lo que tenía en mente y escribí, y pudo además vivir de ello. A mí me pasa, yo lo que soy es un cuentacuentos, o soy un abuelo batallitas. Yo tengo mucha historieta, muchas ganas de contar cosas, y lo que hago es cogerme y ponerme a contarlas. Voy a aprovechar por si queréis mientras tanto echar un vistazo a algo de Dani que esté así en abierto, digamos. Creo que es en la página de Antergo que tenemos una lectura de uno de sus relatos. Bueno, es que además que siempre se lee en la presentación de Antergo el relato de Dani, por Estoy cierto, muy porque orgulloso de él. Es que está muy guay. Y habla un poco sobre, bueno, es un homenaje a Bram Stoker, vamos a dejarlo ahí para que lo busquen. ¿Tú crees que los escritores nacen, se hacen, un poco de los dos? Yo creo que hay que hacerse. Sí, el gusanillo de escribir lo tendrá mucha gente, y eso sí que te sale, pues eso, cuando sales. Pero hay que escribir y hay que leer y hay que leer. Y eso es un curro y trabajo y hacerlo muchas veces. A mí una de las cosas que mejor me vino cuando me propuse ser escritor, entre comillas, es que me hice un blog. Y en el blog empecé a transcribir, a novelizar las aventuras de rol que juego con mis amigos. Y a partir de ahí es cuando de repente pues ganas más soltura, vas perdiendo miedo y vas haciéndote a escribir. Entonces fue a través de un poquillo de escribir, leer. Que a mí me gustaría mucho más leer. Leer mucho más, ¿verdad? Nunca hay tiempo para leer todo lo que hay. Piensa ahora en un autor novel al que, bueno, estamos intentando, digamos, convencerle, o somos partidarios de esto. Escribe mucho, lee mucho, hace un blog, etcétera. ¿Qué crees que puede hacer ahora mismo un autor novel que diga no tengo ni idea de cómo empezar para aprender a moverse en el mundo literario, aparte de escuchar esta entrevista? Son muchas cosas las que hay que hacer. Yo tuve mucha suerte porque yo ya llevaba como un par de relatillos publicados y entré a formar parte de Nocte, una asociación muy famosa de escritores de terror, donde conocí a mucho escritor y aprendí mucho de cosillas que iban hablando, que iban diciendo y demás. Más de uno, además, cuando ya me salté a la piscina y dije voy a publicar mi novela, me acuerdo que estaba Darío Vilas que decía, por favor, si tenéis cualquier duda sobre temas editoriales y demás, mandadme un mail. Y yo no lo dudé, cogí, le mandé un mail, me dio un par de consejos. El pobre me decía, son muy pocos, son muy pobres. Y yo decía, pero si me han venido estupendamente. O sea, fueron un par de cosillas con las cuales yo ya más o menos sabía a qué enfrentarme, a qué atenerme cuando iba a tratar con las editoriales.
Claro, que a lo mejor él ya tenía la experiencia, lo conocía muy bien y a él le parecía muy cotidiano, pero a una persona que no lo conoce sí que claro, le parecía... para ti todo es nuevo y además miras a la editorial así como si fuera un monstruo enorme y demás, y luego, sin embargo, hay muchísima editorial pequeña de gente muy, vamos a decir, de andar por casa, aunque suene un poco raro, pero gente muy normal, muy, muy cercana. Sí. Con la que puedes hablar tranquilamente y descubres que es que, pues, si es que son personas que quieren hacer algo muy similar a lo que haces tú. Tú escribes y ellos lo que quieren es publicar. Sí, al final amantes de las historias bien contadas. Buenas historias bien contadas y bueno, y incluso grandes lectores que tienen ese detalle de reseñar tus libros muchas veces, ¿verdad? Yo, por ejemplo, lo que comentaba antes, una de las cosas que más agradecía, tanto a los que me han dicho que no, tanto como a los que me han dicho que sí, es que te contesten al dichoso mail que mandas tú presentando tu novela. Tanto editores como luego cuando he buscado reseñadores. Ya el simple hecho de que alguien te diga sí o que te diga que no y digas, joder, me he dicho que no, pero tengo ganas de escribir gracias a este no. Yo recuerdo, por ejemplo, mandé a Fantasy mi novela y me dijeron que no entraba dentro del catálogo, no era el estilo que ellos buscaban, pero me lo dijeron con con una educación, con un buen rollo, ¿sabes? Oye, nos ha gustado, pero es que no entra dentro de lo que estamos buscando nosotros ahora mismo para publicar, pero, tío, sigue escribiendo y por favor, mándanos la siguiente. Y yo, vamos, evidentemente se la mandaré. Claro, sí, es un poco... Voy a poner un paralelismo un poco de estar por casa. Si tú vas a una tasca de barrio y presentas, pues, comida japonesa, mira, es que esto es una tasca de barrio, me encanta tu comida japonesa, pero es que yo no vendo esto. Yo no vendo comida japonesa. Entonces, pues no te puedo vender esto, no me lo traigas a mí, vete al japonés que tal y que esto, ¿no? O sea, digamos que muchas veces, que esto es una cosa que también es un consejo importante, mandar la obra a unas editoriales que veas que más o menos puede interesarles. Que dices esto, pues que en tu caso podía encajar, a lo mejor no tan perfilado, pero a veces te encuentras con gente que manda novelas de fantasía a editoriales de romántica y cosas así. Bueno, puede haber romances en la fantasía, también es cierto, pero, sí, pero sí, es otra cosa. Otra cosa que tengo curiosidad porque es algo a lo que yo siempre le doy vueltas. ¿Crees que hay un momento en el que puedes decir, ya está, ya estoy dentro? Yo, fíjate, me han publicado muchísimos relatos, me han publicado una novela y todavía me cuesta el autodefinirme como escritor. Que eso también puede ser que sea parte mía, pero no sé yo si hay un momento determinado en el que yo creo que dependerá mucho de cada persona. Habrá gente que ya escribe un relato y dice, ya está, he escrito un relato, por lo tanto, como ya he escrito algo, ya soy un escritor. Y luego habrá otros que no sé qué necesitaremos para que se nos meta en la cabeza, oye, que es que ya has escrito bastante, o sea, ya eres escritor. Fíjate, yo cuando alguna vez alguien me pregunta esto, yo lo que te pregunto, ¿es escritora? Yo digo, estoy en ello. Creo que es porque al final es un proceso, ¿verdad? Que nunca se deja de... Es lo que te decía, nos hacemos. Entonces es que seguimos trabajando en ello. Cada historia nueva que creas sigue siendo un trabajo que es que además la vas a volver a leer en el paseo y vas a decir, por Dios, pero ¿cómo escribí esto? Si está todo mal. Y te lo vas a reescribir y te lo vas a replantear y vas a inventarte nuevas historias sobre algo que ya habías escrito antes. Entonces, como que estamos en un proceso de retroalimentación todo el rato, intentando reescribirnos a nosotros mismos. Ciertamente, sí. Y luego una cosa que a mí me parece que también a veces preocupa, ¿no? Es que todo el mundo puede pasar por momentos de mayor o menor productividad, ya sea por situaciones personales, por inspiración o por falta de tiempo, que hay veces que dices, pues esta semana o este mes o estos 6 meses es que no he parado con nada y no he tenido más que 2 minutos el domingo para escribir. Y claro, eso es un proceso y al final el tiempo pasa. Es fácil, digamos, dormirse en los laureles, aunque no estés dormido, pero digamos en el ámbito del currículum literario. Se llama procrastinación. Es el mayor enemigo literario que hay. Es el jodido Facebook y las redes sociales que te atrapan y de repente dices, joder, si esta hora que iba a pasar escribiendo, me la he pasado mirando donde no debía y me la he perdido. Te pasa un montón. Yo me peleo mucho y de repente también tienes tus momentos. El relato de Antergo que hemos comentado hace un minuto fue de repente que no me dormía, que estaba mirando al techo en la cama y me vino la idea. Y pues eso, salí de la cama sin hacer ruido, dejando a mi novia durmiendo, me fui a donde escribo, me puse a escribir 1 hora y media en mitad de la madrugada y me hice un relato.
A veces pasa, a veces te visita la musa y Sí. no puedes parar. Y ese además es el mejor momento. O sea, si os visita la musa, no la dejéis escapar. Sí que es verdad que la muy mamona viene a visitarte cuando estás en el baño, cuando Sí. estás fregando los platos o conduciendo, que no son momentos muy, muy buenos. Cuando Pero vas cargado y no tienes cómo apuntarlo, ¿verdad? No tienes exactamente. manos ni nada. Pero cuando tienes ese momento, da lo mismo la hora, siempre tienes que intentar agarrarla y no soltarla y quedarte con ella, porque es cuando mejor vas a producir. Pero sin lugar a dudas tienes que buscarte las castañas y escribir algo, si no todos los días, en cuanto puedas. Yo tengo una amiga casada con 2 niños, con su trabajo, no tiene vida la pobre como para escribir, y llegó a un acuerdo con el marido. Ujú. Y ya ahora ya todas las semanas tiene un día por la tarde que suelta a los niños con su marido, se olvida del trabajo y se va a escribir. Va poquito a poco, porque Ujú, evidentemente no puede, pues que serán 3, 4 horas a la semana, no es una barbaridad, pero ya tienen marcado esa pauta y ya puede escribir algo todos los días. ujú. Entonces, ya solo eso creo que es algo muy, muy valioso que yo además aplaudo, porque yo no soy ni Claro. capaz de imitarla y cogerme unas horas a la semana de forma consciente y tengo que sacar tiempo pues así esporádico, Sí. en el Ujú. que hay momentos en los que, pues eso, lo mismo me paso un día escribiendo como un loco, sea bueno, sea malo, pero por lo menos estoy escribiendo como un loco, y otros en los que a lo mejor agarro una hora y con esa hora saco lo que pueda. Claro, cierto. Ahí te iba a decir yo algo respecto a esto. Sí, claro, a lo mejor también el problema es que como no tenemos esa convicción de tarjeta de presentación escritor, 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 sino estoy en el proceso de convertirme en escritor o de mejorar como escritor, de pulirme como escritor, nos cuesta decir esto es prioritario. Es decir, voy a poner un ejemplo incluso más simple. Si te estás echando la siesta y se le dices a la gente, a la persona con la que convivas, o si estás, pues yo qué sé, con tu familia de vacaciones o algo así, me voy a echar la siesta y normalmente no te molestan, salvo que sea por algo que realmente te tengan que despertar. Esto podría ser un poco así, decir, para mí este rato de escribir es tan importante como si estuviera en una reunión, como si estuviera enfermo o como si estuviera en mi tiempo de O como si descanso. fuera un trabajo. Os pido por favor que me lo respetéis, porque si no os digo esto, ni yo mismo me lo voy a respetar. Sí, sí, no, es que a veces nos pasa. Leí hace tiempo, no me acuerdo ahora si era un relatillo, como era más bien una opinión personal de... Ay, no me acuerdo de quién era. Básicamente le llegaban y le decían, has escrito un libro, tal, no sé qué, no sé cuánto, yo también escribo. Uh-huh. Y te daban esa sensación de, claro, porque aquí escribe todo el mundo. Y como que se menosprecia un poquito esa labor en la que, pues eso, yo antes comentaba que para una novelita de 200 páginas invertí 2 años, básicamente. Entonces, es que son cosas que nos pasan, que sí, estamos gastando un montón de tiempo en hacer algo que encima nos llena un montón, pero el mundo te lo mira como, pues eso, como es un hobby. Sí, como otro más que está ahí contando sus historias. A mí esto me genera más sensación en el mundo de la poesía, ¿no? A lo mejor porque parece que al escribir, si escribes narrativa sobre todo, o incluso teatro, si tienes intención luego de ponerlo en un escenario, parece como que estás intentando transmitir una serie de mensajes, hacer reflexionar, contar una historia, mientras que la poesía es algo como mucho más de, pues, expresión de emociones, de contar tú cómo estás. Entonces, a veces como que puede generar más esa sensación de, bueno, y a mí me puede importar si soy amiga del poeta, pero a alguien que no le conozca le importa realmente cómo está esa persona. Tienes que, creo que en el tema de la poesía es mucho más difícil, tienes que calar muy hondo para que el oyente, si vas a un recital, o el lector se sienta muy, muy y muy intensamente identificado. Yo es que, por ejemplo, soy muy mal lector de poesía, me ha costado siempre, no sé, no la entiendo, me cuesta... alcanzar esas comprensiones y sin embargo entiendo perfectamente lo que dices de las emociones. Yo la verdad es que intento transmitir emociones escribiendo en narrativa. Entonces, tanto la poesía como la narrativa puede ser transmitir emociones, y lo mismo, puedes utilizar poesía para transmitir un mensaje, para transmitir, yo qué sé, cualquier historia que quieras transmitir, ya sea no solo algo emotivo. Sí que es verdad que como la poesía es, yo creo que más por, digamos, también es... El teatro es para hacer una obra de teatro y como que ves la obra de teatro como un resultado, ¿vale? La poesía, como es algo mucho más liviano en cuanto a tamaño, pues claro, no es lo mismo un tocho de 500 páginas con párrafos muy densos a un libreto de poesía que hay páginas en las que hay, pues eso, muchos versos cortos y demás. Entonces, claro, como lo ves algo más pequeñito, más ligero,
pues no se la aprecia con el mismo... ¿cómo decirlo? No se le cuantifica igual. Sí, igual que puede suceder con ciertos géneros, ¿no? Parece que a lo mejor también. hasta hace unos años la novela negra, por ejemplo, parecía que no tenía tanta categoría como otro tipo de narrativa, o incluso pasa todavía con ciencia ficción, terror, y del terror fantasía. Ni te hablo. Sí. No, pero eso es curioso porque luego el terror, a lo mejor nos tenemos que centrar más en Stephen King, sí que se vende bastante. En editoriales más genéricas, a lo mejor. Pero bueno. Es que el otro día... un conocido nuestro, Aitor Eras, estaba presentando su novela y tuvimos una charla precisamente en la que hablamos mucho de eso, de los elitismos literarios que tenemos todos, además, porque todos en el fondo tenemos ahí un poquito de elitista y de quejarnos y meternos con los que no nos gustan, pero sin lugar a dudas, yo como escritor de terror además recibo, pues eso, esa sensación de ¡buah! Terror, que te miran así por encima del hombro y con cierto aire despectivo y no entiendes muy bien por qué. Pues es que es un género en el que transmites una serie de cosas y también puedes transmitir tu mensaje y también puedes transmitir otras emociones tan simples como esas. Pero te miran mal, la sociedad te mira mal. Es curioso porque a mí me parece que es muy complicado inducir miedo a una persona cuando está leyendo, ¿eh? Yo de hecho además son de esas cosas de las que me siento muy orgullosas. Una amiga, la primera escena de mi novela transcurre en un baño. Y una amiga el otro día me dijo, mira, estaba en un baño público, en un baño de un bar o algo así, que era muy similar al de la novela en la que yo describía, y de repente se quedó a solas, la luz empezó a parpadear, y ella me dijo, y no paraba de acordarme de tu primer capítulo, no paraba de pensar, me va a aparecer algo por ahí debajo, me voy a morir, pero antes de morirme llamo a Dani y le digo, me estoy muriendo de un susto por tu culpa. Y yo en ese momento cuando me lo dijo dije, he triunfado, he ganado. Ya está, lo has conseguido. Lo he conseguido, o sea, si ya tengo a alguien que no puede estar en un baño tranquila debido a que ha leído mi novela, lo he hecho de maravilla. Pues sí, mira, oye, pues enhorabuena, sí. Ahora ya me da a mí un poco de miedo leerme. Pero bueno, bien. Seré valiente. Además pasa una cosa también con esto que es lo que se llama muchas veces literatura de género, que así como es verdad que puede que esté desplazada, ¿no? Y tenga esto que hay gente que, voy a decir que arruga la nariz, a lo mejor es un poco exagerado, ¿no? O como que lo mira por encima del hombro. Luego tiene la contraprestación de lo que se puede llamar el fandom, ¿no? Gente que lee terror, que lee fantasía, que lee ciencia ficción y es que y no devoran. Salimos de ahí. A mí me pasa, me dicen, ponte a leer una novela de estas cotidianas. Sí, costumbrista. Que le pasa a alguien algo en Madrid en el año 2014. Y, sí. ¿En serio me vas a obligar a hacer esto? También es verdad, yo creo que es un problema de la educación. Fíjate que te digo. Si desde un principio, desde pequeñito, no solo te obliguen a leer novela costumbrista, sino que te obliguen a leer novela mucho más variada, de muchos más estilos, pues lo mismo no te acabas pillándole tirria al costumbrismo, por poner un ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que también influye un poquito eso. También hay algún perfil de lector, a mí me parece curioso. Yo creo que he pasado por la parte de decir, bueno, pero es que esto me lo creo todo, como puede pasar, yo quiero leer algo que crea que no puede suceder, ¿no? Ciencia ficción, fantasía, bueno, el terror ahí está, ¿no? Depende, a veces puede suceder, a veces por ejemplo, no. Pero luego también está el otro perfil, que es la gente que dice, yo es que no me quiero leer algo que no me crea. Exactamente, yo tengo esa lucha con mi tío todas las semanas, básicamente. Yo con mi madre. ¿Ves? Siempre tienes a alguien conocido que te dice, no, es que si no me lo creo, no. Y yo, pero si es que la gracia es que te enfrentes a... que entiendas que yo te estoy haciendo que te saltes la realidad y vivas en otro mundo. Y hay gente precisamente que es todo lo contrario, que te dice, ¿para qué me voy a leer lo que tengo cada día? Yo lo que quiero es leer algo que me saque de este mundo. Sí, para la historia de tu vecino tienes a tu vecino. Exactamente. Pero es lo que hablábamos antes. Todo es tan válido y tan bueno y tan agradecido como tú lo quieras. Entonces, también es verdad que para gusto los colores. Pues no te gusta lo fantástico. Bueno, pues tú te lo pierdes, así de claro. Sí, claro. Pero es eso, lo mismo te gustan otra serie de cosas que tan bienvenidas son y de las que todo el mundo puede aprender. Sí, la verdad es que, bueno, al final ahí tenemos un amplio abanico y aunque digamos que hay demasiados escritores, puede que eso también sea bueno. Sí, es que además luego todos, aunque yo me guste el terror y quiera centrarme en el terror, luego en el fondo tienes que saber algo de romanticismo porque vas a meter una subtrama romántica y va a estar metida ahí. Claro. Hay gente que en una historia de terror te mete un drama familiar y el drama familiar suena un poquito costumbrista y sin embargo es que es eso, hay dramas familiares en historias de terror, hay historias
como un maltrato que puede ser terrorífica y sin embargo es más costumbrista. Claro. Entonces, si luego en el fondo todos tocamos temas similares, tengamos fantástico, no tengamos fantástico, tengamos un subtipo agregado a la novela, como pueda ser terror, como pueda ser novela negra, y luego contamos historias muy similares. Mi padre siempre bromeaba y me decía eso de que de todos ha hecho un western. Pues sí, también es verdad. Creo que era en Los Simpson que parodiaban a George Lucas y le decían que dejase de hablar de esta proposición, hay que presentar un recurso y una fórmula y no sé qué. Y decía al final, sí, la verdad es que tenéis razón, voy a volver a basar mis historias en novelas de vaqueros y de samuráis. Claro. Y ya está, y al final pues está todo inventado, pero muchas veces si lo cuentas de una forma diferente... Sí, sabe diferente y funciona muy bien. Oye, para un ejemplo, ¿has visto La La Land? No la he visto todavía, pues estoy ahí. Muy buena película, muy buen musical. A mí tampoco me ha entusiasmado como a mucha otra gente, pero porque a mí nunca me han entusiasmado los musicales. Pero la verdad es que salís muy contento y estás viendo un musical clásico de toda la vida. Sí, de hecho, lo que sí que he visto es un montaje de todos los guiños que hacen a los musicales. Por eso te digo. Unos cuantos, sí, y sales con esa sensación de, joder, hacía muchísimo tiempo que no me veía un musical de los 50, 60. Y que te lo pasas bien. Y que te lo pasas bien. Sí. Me voy a volver un poco a los escritores otra vez, volvemos. Porque nos podemos poner aquí a hablar de cine, yo encantada también, pero luego nos van a decir los oyentes, oye, que estábamos hablando de carrera literaria. Tú nos has contado que tienes tu propio blog y luego también has participado en concursos de relatos, te han seleccionado bastantes relatos. ¿Crees que es mejor empezar por tu propio blog para practicar o a lo mejor al contrario? Yo empecé con mi propio... O sea, hay mucha gente que ha empezado con su propio blog y además han cogido su propio blog, han publicado una novela de su propio blog. Yo tuve mucha suerte, a mí me publicaron, pero mis amigos, entre nosotros, 2 novelas con lo que yo escribo con ellos en su blog, que fue uno de los regalos más bonitos que me han hecho. Pasada, la verdad. Es que es una pasada. Entonces, me vino muy bien, sin lugar a dudas, pero esto ya cuando yo estaba a puntito de publicar mi novela, entonces, luego en realidad, pues tampoco me influyó mucho más. A mí lo que me influyó sí fueron los concursos. Sí que me presentaba a los concursos con esa sensación, no sé, como de aprobación, ¿sabes? Como que, joder, si gano un concurso, si me recogen un relato para que forme parte de una antología gracias a un concurso, será porque soy bueno, será porque escribo bien y pues eso, puedo dedicarme a esto. Sí. No sé, yo creo que es eso, ese puntito de aprobación, y si no, es que a más ejemplo, lo primero que haces cuando terminas una novela es pasárselo a alguien y que te la lea y que te dé su opinión. Entonces, como que todos buscamos un poquito la aprobación. Y además la gente de un concurso no son tus padres o no son tus amigos, que en el fondo cuando te lean la novela no van a intentar decirte, oye tío, esto es una mierda. Bueno, hombre, pero yo creo que aunque incluso cuando algo te parezca una mierda, perdón, siempre puedes intentar sacar algo positivo, ¿no? De decir, bueno, mira, esta historia no funciona, pero creo que si le cambiases el enfoque, si trabajases mejor este personaje, si lo ambientases de una forma diferente, podrías, ¿no? A lo mejor simplemente más que decir es una mierda, es decir, bueno, esto necesita todavía bastante trabajo. Si tienes a alguien que te haga una crítica constructiva, que el problema que tenemos ahora mucho es que la gente no te hace críticas constructivas, sino que además nos gusta mucho leer una crítica de estas destructivas que hacen polvo a alguien y de ahí no vas a sacar algo positivo. En todo caso, te vas a sentir fatal y vas a decir, no puedo volver a escribir porque esto es terrible. No, necesitas gente que te haga una crítica constructiva, que te diga tus pros y tus contras, y sobre todo que puedes aprender de tus contras. A mí ha habido ahora 2 amigos que me han pasado sus novelas para leérmelas antes de publicarlas y demás, y yo no me corto un pelo. Yo evidentemente lo que tenían bien se lo he dicho, me ha gustado tal, pero cuando ha tenido algo malo o algo que no me gustaba, se lo decía sin tapujos, de buen rollo, evidentemente, porque es eso, no busco hacer daño. Claro, es a lo mejor el decir, bueno, si yo entregase esta novela, ¿qué es lo que me gustaría que me dijeran a mí? Porque lo que quiero es sacarle el máximo partido, ver lo bueno y corregir lo que no es tan bueno, ¿no? Exactamente. Ya está, sí, la verdad es que al final pues es cuestión también de ser humilde, pero no perder la seguridad en que lo puedes hacer, llegar a hacer bien, que muchas veces es complicado. Pero lo bueno de un blog es eso. En el blog sí que vas a recibir interacción de la gente. Yo tengo a un desconocido que le da siempre me gustas a los posts que escribo en el blog. Y la verdad es que te animan un montón. Es decir, este tipo que no sé quién es, que no lo he conocido nunca, pero siempre que escribo algo, al tío le gusta. Entonces ya saber que tienes ahí a un fan desconocido, siempre aplaudiéndote cada vez que escribes cualquier chorrada, te motiva y te dice, pues oye, pues tan mal no lo estoy haciendo si hay alguien que está leyéndome, aunque no le conozca. Oye, si quieres saber quién es, a lo mejor podemos convocarle a que nos deje un comentario. No pasa nada, si quisiera buscarle, la habría buscado, no pasa nada. Bueno, vale.
Bueno, la verdad es que sí que es cierto que el tema de que te reconozca un externo que tu relato es bueno, pues te anima un poco a seguir Sí. adelante. Tú tienes bastantes relatos publicados, seleccionados. ¿Crees que es más difícil que te seleccionen varios relatos o que te publiquen una novela? Pues vamos a ver, sobre todo el tema está en el trabajo en que influyas. Para escribir una novela necesitas muchísimo tiempo. Para escribir un relato, ya te he comentado, yo en una noche me escribí uno y encima me salió muy bien. Sí. Sin embargo, escribir una novela requiere muchísimo más esfuerzo. Entonces, ¿es más complicado que te publiquen una novela? Hombre, es que estás mucho más preocupado por todo el esfuerzo que has invertido en la novela que el relato. Además que concursos de novela, concursos de relato, como que, a ver, sí, hay muchos de ambos, pero claro, tú has invertido muchísimo esfuerzo en hacer tu novela, quieres que te la recompensen por todo el esfuerzo que has hecho. Sin embargo, pues eso, un relato como le has invertido menos tiempo, que no me lo han cogido en un concurso, pues lo mando a otro. También, ¿Sabes? sí. Le echas una revisión, tal, que lo vas a hacer en un par de horas. Y luego hay Sí. gente, yo conocí también a un chico que me contaba que para un relatillo que yo me había escrito en, pues eso, en 1 o 2 noches, él se había estado un mes. Wow. Y otro mes para recorregirlo. Y justo, pues eso, cuando se acababa el plazo de entrega lo volvió a corregir. Y yo decía, Sí, a veces nos pero obsesionamos si es con un, darle... si es un relatillo, o sea, tampoco requería tanto esfuerzo. Pero volvemos al tema de la cantidad, por así decirlo, de que, claro, como he invertido muchísimo tiempo en escribir una novela con muchas páginas, con unos personajes, tal, y un relato es algo mucho más cortito, pues como que parece Claro. que le das menos esfuerzo. Y sin embargo hay personas que se vuelcan sobre ello. Y hay relatos impresionantes también, por Sí, otra parte. Que no, hombre, son vamos, o poquitas. sea, yo siempre que me hablan de relatos recuerdo 2 de Stephen King que no me han dejado dormir y sin embargo sus novelas, pues sí, claro, he habido escenas, tal, no sé qué, pero yo he habido 2 relatos que me lo he pasado mal leyéndolos. Bueno, pues no sé si decirte que lo siento, pero No, todo lo a mí contrario. sí, lo que buscas era pasar miedo. Claro. Pues mira, hablando de miedo, ¿cómo ha sido tu aventura, que imagino que tiene parte de terror, de buscar editor? O sea, ¿fue una cosa algo más bien casual? ¿Te lanzaste a puerta fría a buscar a alguien? Me lancé a puerta fría. Como bien dije, había pedido consejo previamente, me habían dicho ya no esperes ganar más de tanto, que eso viene muy bien, que te lo digan, pero yo creo que hay mucha gente que va pensando que es eso, cuando publica con una editorial me forro, y no, para nada. Entonces cuando ya te van diciendo esas cosas, pues vas como un poquito más tranquilo y el primer consejo que me dieron, y que además cualquiera me oiga, fue apuesta a lo grande. Sí, claro, que Planeta lo mismo no te va a coger tu novela recién escrita por un novel, pero qué demonios, tú dispara, porque como hemos dicho, lo mismo te la lee alguien y dice, oye, que esto es un bombazo y te la publica Planeta, ¿qué pierdes? No, Claro. no vas a perder nada. Y lo mismo, si te contesta alguien de una editorial más grande, te pueden contestar súper bien, te pueden dar ánimos, te pueden dar indicaciones de por qué no está bien lo que estás escribiendo, o que está bien, o decirte, oye, mira, no entras dentro de lo que buscamos, pero sigue escribiendo, que lo escribes muy bien. Claro, el no ya lo tienes. El no de ya lo antes. tienes, entonces no pierdes nada, dispara a todo. Es que a todo, o sea, yo agarré mi novela, me busqué una serie de editoriales que sí que iban enfocado hacia el tema de lo que yo escribía y a todas les mandé un mensaje. Entonces, claro, luego yo tuve el momento de pánico de, ¿y si me dicen que sí más de una? Dios mío, ¿qué hago? Claro, porque el no lo tienes asegurado, pero ¿y si te dicen que sí? Claro. Y si digo que sí a la primera y luego llega una segunda que me gusta más, ¿tengo que decir que no a la otra? Sí tienes esos momentillos, pero la verdad es que luego en realidad te van llegando por cuentagotas, Claro. tanto las respuestas como el no, como las respuestas del sí. Me dijeron que sí, además, 2 o 3 novelas, 2 o 3 editoriales. Ah, bueno, qué bien. Sí, no, por eso que, joder, iba como muy contento, como muy orgulloso de mí mismo. Y luego, también otra cosa que hay que hacer, informarte de las editoriales. Ah, sí, importante. Porque hubo una editorial que me dijo que sí, que cuando me informé de la editorial dije, pues voy a preferir yo que no. Ya. Y mi primera editorial que me dijo que sí, a los meses me dijeron que no, y luego desaparecieron de la faz del planeta. Sí, porque además de vez en cuando las editoriales también cierran. Cierran, exactamente. Entonces, claro, luego yo entendí y dije, bueno, pues lo mismo me han dicho que no porque iban a cerrar y no, Claro, y no sabían no muy bien iban a qué hacer nada, decirte. no iban a hacer nada conmigo. Pero pues nada, luego contacté con una editorial pequeñita. Me ofrecieron un contrato estándar, otra cosa que hay que mirar mucho, el contrato que te ofrecen. Sí. Y me ofrecieron un contrato muy estándar, el editor me pareció alguien legal y pues aquí estamos, metidos en la aventura. Y he oído hablar muy bien de tu editor, por cierto. ¿Ah, sí? Sí, sí, Pues sí. ahí va, José Luis. Hola. Otra cosa que te quería preguntar es, mira, una cosa que dicen muchos autores noveles cuando escriben algo es
como para decir que no lo van a hacer tan bien. No, yo es que no soy de letras. Yo tampoco, y tú tampoco. Tú eres enfermero. No, yo soy de letras. Tú eres de letras, pero eres enfermero también. Ahí está. Claro. Es que como acabé yo en enfermería es otro mundo. Ah, vale. Eso para la novela costumbrista. Exactamente. O la de terror, o la oye. de terror también. Nunca se sabe. No, yo comencé siendo de letras, sí. Sí, bueno, pero de todo, soy ¿no? de letras, pero luego cuando me he metido en el mundo universitario no he estudiado una carrera de letras. Claro, es que esa es la historia, Por que eso, al final que no uno me es muy multidisciplinar. no me he formado en filología hispánica, por así decirlo, para nada. No, yo creo que lo que te estaba contando, si es que si tú eres cuentacuentos siendo de ciencias, eres cuentacuentos siendo de ciencias. Si eres cuentacuentos de letras, eres cuentacuentos de letras. No tienes por qué ser, pues eso, un estudiado y un filólogo para poder escribir. ¿Escribirás mejor o peor? Sí. Eso sin lugar a dudas. Tendrás más faltas de ortografía o menos faltas de ortografía. A mí, ¿quieres saber algo que me da verdadero miedo? La coma. La coma. La coma. Yo le tengo pánico a las comas, las coloco por todas partes. Ten cuidado, hay una coma que es la coma asesina. ¿Ah, sí? Sí, la coma entre el sujeto y el verbo. Yo como soy Y correctora, a esto me lo veces, sé. y a veces la cuelo. Por eso te digo que yo le tengo pánico a la coma porque me aparece por todas partes y luego cuando lo releo digo, pero por Dios, ¿por qué tengo comas por todas partes? Pues mira, te doy un truco muy fácil para la coma asesina. Pues cuando murió Nelson Mandela, uno de los titulares que pusieron, no sé si fue en el periódico, en El Mundo o en El País, pusieron "Muere Mandela". Y era Muere Mandela, que se había muerto Nelson Mandela, y aquello quedó como, pero ¿qué pasa con este hombre? ¿Qué tenéis en contra de él, no? Pues eso yo creo que hay como cuando te quedas con una barbaridad que se nota mucho, te das cuenta más de cómo hacerlo. Me imagino, bueno, creo que fue bastante sonado además lo del titular. Sí. Que los hay tremendos. Pero bueno, dentro de algo que se entienda bien, sí que es verdad que luego toda obra pasa o tendría que pasar por una corrección profesional. Por ejemplo, eso, soy enfermero, soy escritor. Y evidentemente, parte de tu público es con la gente con la que trabajas que rápidamente quieren leer que has escrito y demás. No soy el único escritor de mi hospital, hay más de uno. Claro. Pues porque hay gente que tenemos esa necesidad de contar una historia, de transmitir algo y no sale por ese lado. Hay un médico que es Robin Cook, me parece, que Sí, escribe por muchísimos supuesto, libros basados en temas de medicina. En temas de medicina, además. A mí me lo dice mucha gente. Escribe sobre enfermería, escribe sobre lo que nos pasa a mí. Es que no me gusta el costumbrismo, pero bueno, lo mismo un día hago una novela de terror dentro de un hospital, que es un sitio que asusta mucho. Pues sí, la verdad que sí. O mira, hace cosa de un mes hicimos un programa dedicado a Arthur Clarke, que era ingeniero y que es uno de los grandes genios de la ciencia ficción. Claro. Es casi un Julio Verne del siglo XX. Sí, es que hay mucha gente... A ver, lo primero que aprendí yo cuando empecé a estudiar, que yo empecé estudiando guiones, fue escribe lo que sabes. Pues sí, claro que podría ponerme a escribir sobre enfermería. Pero claro, como la veo todos los días, pues a mí me gusta más lo fantástico, me voy a hacer otros derroteros. Pero, por ejemplo, Máscaras de Carcosa va sobre el Rey Amarillo, sobre toda la mitología que crearon, bueno, que creó Lovecraft y su círculo, pero a partir de los relatos de Ambrose Bierce y Robert Chambers, que eran anteriores a ellos. Entonces, yo primero que hice, si yo escribí sobre Carcosa y el Rey Amarillo, es porque toda esta gente, Ambrose Bierce, Robert Chambers y el círculo de Lovecraft, conocía muy bien. Y claro. por eso, como era un material que dominaba, pues me puse a trabajar sobre ello. Cuéntanos un poquito más de Máscaras de Carcosa. Cuento un poquito más. Pues a ver, es una novelita de terror, sí, de unas 200 páginas. ¿De qué va Máscaras de Carcosa? Máscaras de Carcosa va de Iván, que es un chico, pues es un friki, un estudiante de cine, que le gusta una compañera de clase. Y cuando por fin la cosa empieza a ir bien, se la secuestran un grupo de enmascarados, los cuales trabajan para el Rey Andrajoso. ¿Quién es el Rey Andrajoso? Pues una especie de secuestrador en serie, vamos a decir, que tiene aterrorizada toda la ciudad en la que viven estos personajes. Y para colmo, él reconoce en esos enmascarados a los chicos que le maltrataban de pequeño. Entonces se agarra a sus amigos. Actual, además, sí. Se agarra a sus amigos y básicamente es una búsqueda por saber quién es el Rey Andrajoso, cómo ha conseguido a esos maltratadores trabajen para él y recuperar al amor de su vida. Nada más y nada menos. Nada bueno, más y nada vaya menos. culebrón. Bueno, ya te había dicho antes que quiero un ejemplar. O sea, Sí, que sí. ya
ya veremos cómo hacemos. Y bueno, y los que nos estáis escuchando ya estáis buscando dónde lo pueden adquirir. Máscaras de Carcosa se puede adquirir en Amazon, por supuesto, se puede adquirir en la Casa del Libro, en cualquier librería, como bien, eso es algo que peleaba mucho mi editor. Si vas a cualquier librería, tu librería del barrio, y pides el ejemplar, pues evidentemente tu librería del barrio lo va a conseguir porque puede pedirlo a Ediciones Hades, que es la editorial que lo ha publicado. Pues ya sabéis, ya quiero veros a todos esta semana que viene leyendo Máscaras de Carcosa. ¿Qué más tienes en futuro de proyecto? En un futuro, pues estoy muy contento porque un amigo mío se lanzó un proyecto que me parece muy bonito, y es que también uno de mis autores favoritos es Terry Pratchett, que falleció ahora ya un par de años, y mi amigo Álvaro Loman decidió hacer una antología en homenaje a Terry Pratchett. Entonces contó conmigo para ello, cosa de la que me sentí muy muy orgulloso, y lanzó un crowdfunding que ha funcionado. La antología se llama Para el Maestro, y en breve, pues eso, tendremos ya ejemplares en papel que poder oler. Bueno, y en la que participó con un relatillo. ¿Qué más tengo en mente? Pues estoy con una novela negra de terror. No sé, ando ahí a dos aguas, en la que estoy intentando trabajar cuando puedo y como puedo. Luego tengo un compañero que me ha contratado de guionista, por así decirlo, para participar en unos Real Games, se llaman, que se llama Zombie Genesis. Tipo la Survival y exactamente. Tipo de cosas, ¿no? Pues de ese tipo. Los que no sepáis lo que es una survival, básicamente imaginaos, una survival zombie sería un pueblo donde tienes que hacer varias pruebas y hay unos zombies que te pueden coger y convertirte en zombie. Tienes que sobrevivir a la noche. Zombie Genesis se centra más tiene un enfoque más hacia una escape room. ¿Vale? Entonces es básicamente tener que huir del pueblo en un tiempo limitado. Evidentemente también va a haber una serie de pruebas, pero son más pruebas de lógica, pues eso, con candados, con números, con cifras, a desenvolver acertijos. Pues tiene muy buena pinta, pues ya nos avisarás cuando esté listo. Exactamente. Se nos queda un poquito corto el tiempo ya. Vamos, no es que se nos quede corto, sino que nos hemos enrollado mucho, y yo creo que eso está bien, porque está claro que teníamos de qué hablar, y así también, si queda algo en el tintero, siempre podemos volver a secuestrarte algún día. Por supuesto. Te voy a pedir lo único antes, que me recomiendes a un autor emergente y un libro de ese autor. Pues te voy a recomendar la lectura que estoy teniendo ahora mismo. Estoy leyendo La Fuente de las Tinieblas, y el autor se llama Aitor Solar. ¿Vale? Es también sobre los mitos de Chulu. Es una antología de relatos y me parece que está muy, muy, muy bien. La estoy disfrutando un montón. Pues ya sabéis, otro libro más. Después de Máscaras de Carcosa, ya sabéis lo que tenéis que leer. Así que bueno, Dani, muchísimas gracias por haber estado en Tinta Púrpura. Espero que lo hayas disfrutado. Muchísimo. Y que también nuestros oyentes hayan aprendido muchas cosas de tu experiencia. Muchísimas gracias, Coba. Bueno, y nosotros vamos a seguir adelante con el programa.